esconderé. Señor, te pido que tú prepares los corazones de mi hermano, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Prepara sus corazones, prepara su mente, Señor. Que estén atentos, que no estén distraídos, Padre mío. Más bien, Señor, que tu palabra es edificación para ellos, es crecimiento para ellos, para su fe, Señor, para su vida. Oh Padre mío, que te pido, Señor, que tú nos hables hoy por medio de tu palabra, Señor. Ten el control de mí, Señor, ten el control de mis gestos, de mis palabras, Señor, que sean fáciles las palabras de entender, Padre mío. Oh Señor, que el Espíritu Santo nos revele lo que tienes preparado para hoy, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Padre mío, ese es nuestro deseo, Señor, escucharte, Padre mío, alabarte y adorarte, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con la carta expositiva de Efesios, ya estamos terminando el capítulo 6 y también terminando ya la carta en sí. Toda la epístola la estamos terminando. ¿Lo tienes ya, Elisa? Vale. Así que hoy venimos con un título, ya lo dije la semana pasada, y el título es Los cuatro todos de la oración. Los cuatro todos de la oración. Ya hemos escuchado a Jairo y si han estado atentos, en el versículo 18 habla todo, ¿verdad? Así que vamos a ir estudiando qué son esos cuatro todos que Pablo nos está enseñando. Para ello hay una idea principal, ¿verdad? Siempre vamos al escuchar el sermón, al escuchar la carta de Efesios, hay una idea principal, que es reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. La unión con Cristo, ¿verdad? Desde un principio ya Pablo en el capítulo 1 arranca unión con el Padre, unión con el Hijo y unión con el Espíritu Santo, que estamos unidos a Dios, ¿verdad? Cuando Él nos escogió, nos predestinó, en el capítulo 1 nos viene diciendo todas estas bendiciones espirituales y ya de arranque nos dice que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Y para ello vamos a tener cuatro argumentos. Aparte de lo que es la oración, cuatro argumentos que es en todo tiempo, que son los cuatro todos, en todo tiempo, con toda oración y súplica, con perseverancia y súplica, y por todos los santos. Ahí están los cuatro todos. Ya hemos visto que cada una de las piezas conformadas, que conforman la armadura de Dios, ¿verdad? Una armadura no hecha por el hombre. Esta armadura de Dios del capítulo 6, del versículo 10 al 20, nos muestra una armadura que no está hecha por la mano del hombre. No está hecha por la mano del hombre, sino que viene de lo alto. Esta armadura, claro, de forma metafórica, viene de lo alto. Esta armadura está hecha por Dios mismo. Es una armadura hecha por Dios. Esta armadura, sí, nos es dada por Dios para nuestro provecho. Para nuestro provecho. Para que podamos usarla. Cada uno de vosotros puede usar la armadura de Dios. Está disponible para cada uno de vosotros. Para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Para todos los cristianos en el globo terráqueo. Esta armadura de Dios está disponible. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y hemos visto que el lenguaje que utiliza Pablo es un lenguaje de alerta, de emergencia, ¿verdad? Una guerra, una lucha espiritual contra el enemigo. Una lucha espiritual contra los enemigos espirituales, comandadas por el ya derrotado Satanás. Satanás y sus secuaces los demonios, ¿verdad? Es una guerra espiritual contra Satanás y los secuaces, sus secuaces que son los demonios, pero también contra aquellos que tiene esclavizado. El mundo afuera, el mundo de afuera está esclavizada por Satanás. Están en las tinieblas, nos dice Pablo, ¿verdad? Y hay que traerlos a la luz admirable, ¿verdad? Por medio de la predicación los traemos a la luz admirable. Y ese es un choque. Ahí está la guerra, ¿verdad? La iglesia choca contra su enemigo Satanás, ¿verdad? Una guerra espiritual donde está involucrada la predicación de la palabra, como hemos visto desde el contexto, pero también la oración. Vamos a ver que en esta guerra espiritual, la armadura que era, ya hemos visto que es la armadura, las piezas, ¿verdad? Justicia, ¿verdad? ¿Qué más? La espada, el evangelio de la paz, la fe, ¿verdad? Todo eso nos lleva a Cristo. Toda la verdad, el evangelio de la paz, la fe nos lleva a Cristo. Nos está hablando de Cristo, del evangelio, de predicar al evangelio, pero ahora nos va a meter la oración. Ahora Pablo nos está metiendo la oración.
¿verdad? Para predicar en esta guerra espiritual a Satanás, a sus enemigos, pero sobre todo para introducirnos en su territorio, ¿verdad? Y predicar el evangelio contra todos aquellos que desde el día que nacen son hijos de Satanás. Desde el día que tú naces, naces en tus delitos, en tus transgresiones, en tus pecados, y le perteneces a Satanás. Le perteneces a Satanás, ¿verdad? Vivimos en el mundo del principado de Satanás, ¿verdad? Lo dice la carta de Efesios en el capítulo 1. Vivimos desde que nacemos en el principado de Satanás, y Satanás es nuestro Dios, al menos que haya una obra de Dios Todopoderoso y nos traiga a la luz admirable que es Cristo, ¿verdad? Pero desde el día que nace le perteneces a Satanás y tu destino es el infierno. Así que, amados, desde que nacemos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por ello que el día que nacemos se nos da la armadura de Dios. Ya desde el día que tú naces de nuevo, Dios te está capacitando en esta guerra, te está preparando en esta lucha y te está revistiendo de la armadura de Dios, como hemos visto. Ahora, Dios en su misericordia nos ha salvado de esta hueste, ¿verdad? De estar esclavos del enemigo. Dios nos ha salvado. Y esto es por pura gracia. Esto es por pura gracia. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para vivir una vida sin pecado, sin mancha. Él fue entregado a la muerte, ¿verdad? Injustamente, el justo por el injusto. Él fue entregado a la muerte injustamente. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él nos compró con su sangre, con precio de sangre derramada en la cruz. Es así como llegamos a ser salvos. Es así como Jesús llega a ser nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Ahora, desde el día que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, estamos en guerra. Estamos en esta lucha espiritual entre el ejército celestial, de la luz admirable, comandada por Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo, quien ya venció en la cruz a Satanás. Recordemos que sí, estamos en una lucha, pero esta lucha ya ha sido ganada. Cristo ya lo ganó en la cruz. Ahora, esta lucha hay que lucharla hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Así que en la cruz, este ejército celestial comandada por Cristo Jesús, es en este bando que estamos nosotros. Nosotros los cristianos estamos en este bando. En el otro bando está Satanás, ¿verdad? Está Satanás y él espera llevarse todas las almas posibles que les fue dada. Recordemos que Adán entregó todas las almas de la humanidad a Satanás. En el huerto del Edén, ¿verdad? Entregó Satanás todas las almas a Satanás. Y él, desde ese día, quiere llevarse todas las almas posibles a su castigo, que es el infierno. Todas las almas posibles, ¿verdad? Es más, si es posible, dice la palabra, engañar hasta los escogidos, ¿verdad? Engañar a los escogidos. Ahora, la armadura de Dios es entregada al cristiano para vivir una vida santa. Para eso es la armadura de Dios. Para prepararnos en esta lucha, y esta lucha es la santidad. Llenos del Espíritu Santo, está hablando de la santidad, ¿verdad? De la santidad. Una vida santa como Dios es santo, con obras preparadas en Cristo. Cristianos llenos del Espíritu Santo. Cristianos firmes, ¿verdad? Firmes en cada una de las bendiciones espirituales que Pablo ya nos los dice desde el capítulo 1, ¿verdad? Y nos han sido dadas y explicadas desde el principio de la carta. En este caso tenemos la armadura de Dios, como el cinto de la verdad. Estuvimos hablando, ¿verdad? La metáfora y lo espiritual. La metáfora, el cinto, ¿verdad? Lo espiritual, la verdad, que es Cristo. La coraza y la justicia de Dios, ¿verdad? Los calzados de nuestros pies con el evangelio de la paz. El escudo y la fe de Dios. El yelmo del evangelio y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Si te das cuenta, cada uno de los pertrechos, ¿verdad? Es el evangelio, es Cristo, es la fe, es la obra de Dios en nosotros. Todas y cada una de las partes de la armadura creadas por Dios y dadas por Dios
para el uso de cada uno de ustedes, por el uso de cada uno de sus hijos. Pero esta guerra no solo es una lucha en el campo de batalla, no es solamente una lucha en el campo de batalla, se necesita algo tan importante como la armadura, una buena comunicación. En el campo de batalla no puedes estar incomunicado con el puesto de mando, ¿verdad? Si no, estás derrotado. Así que necesitamos una buena comunicación, una buena red de comunicaciones entre los guerreros de Dios y sus mandos, entre los que luchan y el mando, con su comandante en jefe, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo y el Padre. Así que Dios estableció esta red de comunicaciones que sea la oración. La oración es esa red de comunicación. No son cualquier tipo de palabras la oración. Estas palabras salen del mismo Espíritu. Cuando tú empiezas a orar a Dios y a comunicarte con Dios, sale de tu espíritu. Y no solo de tu espíritu, sino que junto al mismo Espíritu Santo. Cuando tú oras, y ahí está la seriedad de la oración, está orando tu espíritu junto al Espíritu Santo. Recuerda que estás unido a Cristo, unido al Padre y unido al Espíritu Santo. Así que cuando oras, oras con el Espíritu Santo. Esta vía de comunicación está directa al Padre en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 del año. Tú puedes acercarte a tu comandante, como Pablo ya habla de forma militar, puedes acercarte y comunicarte con él. Sí, mi amado, esta red de comunicaciones nunca para. Nunca para. Esta red nunca está saturada. Es rápida, es eficaz y es simple. Es simple. Con solo abrir la boca, y incluso no es necesario ni abrir la boca, te puedes comunicar con el Padre. Ahora, eso sí, esta red de comunicación está solo restringida para los hijos de Dios. La gente que está en el mundo, aunque ore a un Dios, ¿verdad? Eso no es orar. Ya vemos que la Iglesia Católica puede hacer vanas repeticiones, como vamos a ver, pero eso no es orar, no es comunicarse. Solamente los hijos de Dios pueden comunicarse con el Padre, y el Señor solamente escucha a los hijos. No escucha a nadie más, solo a los hijos. Ahora, pongamos un ejemplo más actualizado, como lo decía lo de Elisa. Podemos ver el poder de esta comunicación en la oración. Elisa trabaja en una empresa donde se preparan productos, se preparan en palés, ¿verdad? Como un puzzle, se van preparando en palés, y cuando se termina este puzzle, este palé, se pone un embalaje, ¿verdad? Un embalaje para su cuidado y su transporte. Es un embalaje, muy bien. Esto llega a ser la oración en la comunicación. Tú te pones la armadura, oras mientras que te la estás poniendo la armadura, y esta armadura es como un embalaje en tu vida. ¿Te das cuenta? Es como un embalaje, una protección para el transporte. Mientras que tú vas avanzando en esta guerra espiritual, avanzando en el reino de Dios, estás protegido por la oración. Dios te protege por medio de la oración. Hermanos, la oración es crear una valla. Yo le he dicho embalaje, ¿verdad? En la palabra nos dice que es una valla. Y déjame decirte que es un mandato de Dios la oración. Es crear una valla por medio de un mandato. Dios no te da la opción de si quieres o no quieres orar. No. Dios no te dice, si tú decides orar, pues si tú quieres orar, ora. No, es un imperativo. Cuando empieza el texto dice orando. Y la palabra orando es presente constante. Es presente, orando en este momento. Y constante, no para. ¿Te das cuenta? Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Ahí se está refiriendo a la oración. No que está haciendo una valla, ¿no? De protección, no. Está hablando de oración. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyere, y no halló. No halló Dios quien orara, quien intercediera por los hombres. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Y ahí está el mandato. ¿Te das cuenta? No te da la opción si quieres o no. Te dice oraréis así. Una orden.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya luego vemos el Padre nuestro, ¿verdad? Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Ahí está lo que les decía, un embalaje, una protección, ¿verdad? Una valla que te protege. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. ¿A quién le gusta orar? Si es pesado leer la Biblia a veces y te duermes, en muchos casos, orar es mucho más difícil. Estar en comunión con el Padre es mucho más difícil. Por eso está diciendo aquí, el Espíritu está dispuesto, sí, porque está unido al Espíritu Santo. Está dispuesto a orar, pero la carne es débil. A veces no te deja orar. Hermano, recuerda que Dios siempre va a escuchar tus oraciones. En el momento oportuno responderá según su voluntad. Eso lo vemos en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor siempre está escuchando las oraciones de sus hijos. Hermano, ¿estás preparado para esta lucha? Amado mío, ¿estás aprendiendo a lo largo de este sermón qué es esta guerra? ¿Sabes lo que es la oración? ¿Qué es la oración? Efesios 6:18 empieza orando, ¿verdad? Orando en todo tiempo, dice, orando. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? En el ámbito militar, la oración es el medio de comunicación cristiano, como he dicho, ¿verdad? Con su alto comandante, con Dios. Por ello recibimos direcciones y consejos. Por ello comunicamos nuestras necesidades y problemas en esta guerra. Así que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Pero vemos esta frase mucho más allá. Vamos mucho más allá. Dice orando. Esto nos demuestra algo mucho más profundo, algo mucho más simple que una comunicación con Dios. El término orar significa una dependencia constante con Dios. El orar es estar dependiendo en todo momento de Dios. Oración podría traducirse mirándole como la fuente de poder. Recuerdan que en el capítulo 6 Dios es fuerza y poder, ¿verdad? La oración es como la fuente de poder y súplica, como quien tiene deseo de solucionar todas estas cosas. Dios tiene el deseo de solucionar tus problemas, pero Dios quiere que te comuniques en dependencia de Él, que te comuniques con Dios. Una paráfrasis adecuada sería dependiendo constantemente de Dios, porque esta es la fuente de poder para solucionar cualquiera de los problemas que se presenten. Eso sería la oración. Por lo tanto, la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios. La oración es buscar la voluntad de Dios, el medio por el cual hacemos su voluntad. Conocemos su voluntad, hacemos su voluntad de Dios y su voluntad viene a ser la nuestra, porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así que su voluntad viene a ser nuestra voluntad, pero una voluntad constante y dependiente de Dios y en especial del Espíritu Santo, como nos va a decir el texto. Ahora, ¿cuál es el propósito de orar? ¿Cuál es el propósito de orar? El propósito principal de la oración no es presentarle a Dios nuestras peticiones, no es solamente eso. Es verdad, presentamos nuestras peticiones, pero no solamente es eso, sino conocer cuál es su voluntad de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. Amados míos, en el centro de la lucha espiritual está la oración. En el centro de esta lucha está la oración. Pablo nos presenta esta como una arma adicional. No es parte de la armadura, no es parte de la armadura, pero es una arma adicional, sino como una actividad fundamental y continuada, crucial para desplegar toda esta armadura. Y las armas que acaban de encomendar a la iglesia y a sus hijos. Estas armas no funcionan si no estás en dependencia de Dios, conociendo su voluntad por medio de la oración. Tú puedes tener la arma y si no estás en oración, estas armas no te van a funcionar. No van a funcionar, no sirven para nada. Es el medio, la oración, por el cual nos mantenemos firmes. En la oración nos mantenemos firmes o caemos. Nos dice, tomad y ser firmes. Tomad la armadura mediante la oración. Tú tomas la armadura, te revistes de la armadura
mediante la oración. En una constante te mantienes firme. En ese constante te mantienes firmes. Ahora, si te preguntas, ¿por qué este hermano, que lo vi tan entusiasmado en un momento y entregado a la iglesia, ahora está perdido en el mundo? ¿Por qué? Pues no se mantuvo firme en la palabra, ¿verdad? No se mantuvo firme en esta lucha. Se desvió del camino, cayó. Y lo más probable es que no tenía ni la palabra en su corazón, ni la oración en su boca. Si tú ves a un hermano que se pierde en el mundo y no es restaurado nunca más, nunca estuvo la palabra en su corazón, nunca estuvo la oración en su boca. Orando, dice el texto, orando. Una orden, un imperativo. Dios no te está dando una opción, si quieres o no quieres. Si te das cuenta, la palabra no significa unas palabras, la oración son unas palabras y se acabó. No, es presente, es constante. La oración es constante. Es por ello es que es una dependencia, por eso es dependiente. Sumisión, es una sumisión a Dios, es reverencia a Dios en la oración. Ahora yo te pregunto, ¿tú oras? ¿Cuántos de aquí oran? No alcen la mano. ¿Tú oras? ¿Cuántas veces al día oras? Ahora, ¿esta pregunta es válida? El decir cuántas veces oras al día. Pues no es válida. Porque si la oración es una constancia, ¿verdad? No es cuestión de orar cuántas veces al día, sino estar en constante oración, desde que te levantas hasta que te acuerdas, hasta que te acuestas. En el trabajo, en el colegio, en la iglesia, en tu devocional, ¿verdad? Eres dependiente de la oración, de una oración constante. No importa tanto la cantidad de oraciones del día, no, sino la sumisión que tienes de Dios en la oración, de conocer su voluntad por medio de la oración. Y esto me lleva al primer punto, hablando de cuántas veces oras al día. Porque si estamos constantes y dependientes, me lleva al primer punto, que es el primer todo, en todo tiempo. ¿Te das cuenta que el texto no dice ora 10 veces al día? No, te está diciendo en todo tiempo. En todo tiempo. Efesios 6:18. Pepe, ¿lo puedes leer? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, si la oración es una dependencia de Dios, una comunicación directa con el Padre, entonces necesitamos la oración en todo tiempo. En todo tiempo. Esta guerra espiritual nunca para. Nunca para. Es constante. El enemigo no se cansa. El enemigo no se fatiga. No se toma su tiempo. No hace un stop. El enemigo y los dardos del enemigo es constante. Todo el momento te está atacando a tus pensamientos, a tus pensamientos, a tus pensamientos, metiendo gente delante de ti para que caigas, ¿verdad? Él conoce tus pecados. Él sabe en qué pie cojeas. Él te va a atacar por ese lado, ¿verdad? El enemigo te conoce muy bien y él nunca se cansa. El enemigo está dardo tras dardo, dardo tras dardo. No te va a dar ninguna tregua. Él está presto a dirigir todas sus fuerzas a que tú caigas, a que tú te desvíes del camino. Todos sus dardos están dirigidos a ti. Y todo aquel que muestre un poco de distracción y debilidad va a caer en las garras del enemigo. Él está presto a destruirte. Si tú te distraes en esta lucha con cansancio o por algún deseo de tu carne, lo primero que vas a dejar es esta comunicación con Dios. Una persona cuando se enfría, lo primero que aparta es la comunicación con Dios, luego la palabra. Primero es la oración y luego la palabra. Sí, hermano, dejarás primero la oración y luego la palabra. Así que el enemigo hará todo lo posible para distraerte con todas las tentaciones y todos los deseos carnales, que es su arma principal, deseos carnales, pensamientos obscenos, pero sutiles. El enemigo te va a atacar con eso. Esa es su arma principal. Ya lo hemos estudiado en la carta de Efesios, ¿verdad? Adorar es sinónimo de fornicación, ¿verdad? Es sinónimo. Él va a atacar con pensamientos y deseos carnales.
te apartará de la dependencia de Dios, te apartará de la oración si es que realmente estás orando, te apartará de la oración. Puede que nunca o muy pocas veces te dirijas a tu comandante y eso hay que corregir en tu vida cristiana, hay que corregirlo. Pero si eres hijo de Dios, ahí está, tienes la armadura de Dios, tienes la oración, tienes que cogerla porque Dios te manda a cogerla, te manda a tomarla. Dirígete al Padre siempre que hay algo que decirle, siempre va a haber algo que decirle al Padre, siempre va a haber algo para comunicarte con el Padre. Lo más pequeño, lo más sutil, siempre vas a dirigirte al Padre. ¿Te das cuenta, hermanos? Orando, hablando de expansión en todo tiempo, expansión, tiempo y lugar, orando en todo tiempo. Está hablando de expansión en la oración, que es expansiva a lo largo y ancho del tiempo y del lugar. Amado, no hay un segundo, no hay un minuto y hora en la cual no esté disponible esta oración. En todo tiempo, o sea ya, o sea ahora, en este momento lo tienes que hacer. Pero no sé qué es orar, te preguntas tú. Yo no sé qué es orar. Soy nuevo, no te preocupes, solamente hazlo, hazlo. Orando en todo tiempo. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración. ¿Te das cuenta? Otro imperativo. Persevera en la oración, velando con ella en acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin desmayar siempre. Los imperativos, una ordenanza de Jesús. Orando en todo tiempo sin cesar, sin desmayar, sin desfallecer. Esta oración es constante en el tiempo, es constante, es un imperativo. Es importante, hermanos, para la victoria. Es importante para la victoria en esta lucha espiritual. Ya Pablo nos enseñó cómo debe ser el orar. Él mismo lo hizo en los capítulos 1 al 16. 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Verdad? Pablo ya nos enseñado en la carta. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Dios no estaba orando, Pablo no estaba orando para recibir un coche nuevo, estaba orando para que Dios te dé sabiduría y revelación de Él. En el capítulo 3:14 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, otra vez, pensando Él en la iglesia, os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, la unión en el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, la unión con Cristo, ¿verdad? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seáis llenos de Dios, unión con Dios, con el Padre, ¿verdad? Ahí vemos la oración. Revelación, sabiduría, nos muestra cómo estamos unidos en la Trinidad. Pablo está en completa, si te das cuenta, en estas oraciones, él está completa, una completa dependencia de Dios, en una completa dependencia de Dios, en un estado de oración constante por los demás. Ya lo vamos a ver más adelante por qué él pide y pide por los demás, por los cristianos, por la iglesia. Y esto me lleva a mi segundo punto. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Te das cuenta? La unión con el Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo en el Espíritu. Con toda clase de oración. Hermano, tú puedes pedir lo que sea a Dios. Él en su voluntad responderá y te dirá que sí o te dirá que no. Y muchas veces el Espíritu Santo le dirá al Padre si es necesario o no para ti. Por ejemplo, Pablo quería ir a un lugar
y el Espíritu Santo le estorbaba y le decía, no, te vas para allá. Él oraba para ir a un lugar, pero el Espíritu Santo con el Padre decía, no, ahora te vas para este lugar. A veces el Espíritu Santo, tú pides una cosa que no necesitas y el Espíritu Santo, que conoce tus necesidades, ¿verdad?, te manda para otro lado. Esta comunicación no debe ser de una sola clase y tampoco vanas. Tampoco debe ser una oración vana. Si bien debemos pedir todo responsablemente, no debe incluir solamente clamores de ayuda, sino también confesión de pecado, profesión de fe, adoración, acciones de gracias, intersección, ese tipo de oraciones. Mateo 6, del 7 al 8. Pepe, ¿lo puedes leer? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Antes que los pidamos, el Señor ya conoce nuestras peticiones, ¿verdad? No vanas repeticiones. Él no quiere, no, como en algunos lugares, ¿verdad? No. Él quiere que abras tu corazón y le pidas, ¿verdad? A pesar que Él ya las conoce, quiere que la pidas. Así que sí, hermano, esta es la manera de orar a Dios, con todo tipo de oración, con todas tus necesidades y ruegos y súplicas, ¿verdad?, que nuestro Señor Dios escucha. Él te escucha. Filipenses 4:6, Ana, ¿puedes? Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando estás ansioso, porque eso es afanoso, ansiedad. Cuando estás afanoso, ansioso, cuando la cabeza te empieza a hacer rum rum por diferentes motivos, el enemigo te está atacando, ¿verdad? Se conoce la expresión rum rum, ¿verdad? Empieza a hacerte rum rum, ora a Dios. Eso es lo que te está diciendo el versículo. Cuando el enemigo que empieza a atacarte y volverte afanoso, ansioso, ora a Dios. Pero hermanos, hay algo muy importante que el hermano Pablo nos está diciendo, un secreto a voces en la carta, en esta oración, que es en completa dependencia del Espíritu Santo. El texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu Santo. Ya nos está revelando la unión con el Espíritu Santo y la dependencia en la oración del Espíritu Santo. Bueno, eso ya se ha visto desde un principio en la carta de Efesios, nuestra triple unión, ¿verdad?, con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo vimos en el capítulo 1. Amados, estamos unidos al Espíritu Santo. Estamos unidos al Espíritu Santo, es por eso que estamos en plena y total dependencia de Él. Estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de Él. La manera en que trabaja Dios con nosotros es sorprendente, es sorprendente. Nos prometió al Espíritu Santo, a alguien igual que al Hijo, que también es Dios, quien daría gloria al Hijo, nos llevaría a los pies del Hijo, nos daría convicción de pecado, nos daría nueva vida, nos daría fe, nos da arrepentimiento. Todo esto nos lo aplica el Espíritu Santo. Fuiste escogidos antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. En amor te predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, en el 1:5. ¿Verdad? Todo esto nos aplica el Espíritu Santo. También Pablo nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo en Efesios 1:13. Elisa, Efesios, ¿quién lo dice? Janet, ¿puedes? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados. Ya lo hemos estudiado este versículo, ¿verdad? Somos sellados, unidos con el Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos, somos de Él, ¿verdad? Habita, tabernaculiza en nosotros. Nuestro espíritu humano está en comunión con el Espíritu Santo. Está unido al Espíritu Santo. Cuando tú oras, ¿verdad? Tú mismo, contigo mismo, ora, el Espíritu Santo te dirige. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te ayuda cuando no sabes cómo orar.
cuando no sabes qué orar. Solamente tienes que estar dispuesto. Recuerdan, el Espíritu está dispuesto. Hazlo. Romanos 8, 26, 27. Jairo, ¿puedes, por favor? De igual manera, Sí. de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede por los santos, ¿verdad? Aunque tú no lo sepas, en tus debilidades no sepas qué orar, el Espíritu Santo te va a dirigir, Él te va a guiar. Él sabe lo que tienes que pedir, sabe lo que necesitas. Tienes que hacerlo, solamente empieza a hacerlo. Pero ¿cómo podemos conocer, cómo podemos reconocer qué es la guía del Espíritu Santo cuando oramos? ¿Cómo podemos discernir en nuestros propios pensamientos y su guía? Porque podemos pensar que estamos en la guía del Espíritu y solamente estamos pidiendo vanamente con nuestros pensamientos por 3 medios: por la palabra, por la oración y por los frutos del Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a discernir si nuestros deseos provienen de Él o no, si provienen de nosotros o del Espíritu Santo. Debemos poner a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras. El Espíritu Santo nunca impulsará a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Cuando Él empiece a orar contigo, no te va a pedir nada que no esté en la palabra de Dios. Si entra en conflicto con la Biblia tu oración, entonces no proviene del Espíritu Santo. Debe ser ignorado tu oración. Dios lo va a ignorar. También es necesario que estemos en continua oración con el Padre. Esto no solo mantiene nuestros corazones y nuestras mentes abiertas a la guía del Espíritu Santo, sino que también permite que el Espíritu Santo hable por nosotros, como ya hemos visto en Romanos 8:26. Otra forma de saber si estamos en la guía del Espíritu Santo es buscar, ¿verdad?, señales del fruto del Espíritu en nuestras vidas, como lo hemos visto en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo: gozo, amor, todo eso, ¿verdad? Si andamos en el Espíritu, continuaremos viendo que estas cualidades, los frutos, maduran en nosotros y también llegarán a ser evidentes a los demás. Y eso ya lo veremos en el estudio. Es por ello que andamos, hermanos, no debemos andar fuera del Espíritu Santo, tampoco debemos contristar al Espíritu Santo, no debemos contristar. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando la palabra apagar en este texto se usa en la Escritura, está hablando de reprimir el fuego, Cuando los creyentes se ponen el escudo de la fe, que está en Efesios, como parte de la armadura de Dios, ellos están reprimiendo, ¿qué están reprimiendo? Los dardos del enemigo, ¿verdad? Los dardos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo, de Satanás. Cristo describe el infierno como un lugar de fuego que nunca se apaga. De la misma manera, el Espíritu Santo es un fuego en cada creyente. Él quiere expresar a sí mismo en nuestras acciones y actitudes. Él se quiere mostrar, ¿verdad?, por medio de sus frutos. Cuando los creyentes no permiten que el Espíritu sea visto en sus acciones, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, pecamos. Y ahí es donde contristamos al Espíritu, apagamos al Espíritu. Entonces, cuando pecamos, ya sea en nuestras mentes o acciones, entonces reprimimos y apagamos al Espíritu. No permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo de la manera que Él lo desea en nosotros. Más bien, amados hermanos, lo que debemos ser es llenos del Espíritu Santo, como nos manda en la carta de Efesios. Sed llenos del Espíritu Santo, un mandato, una orden. No es que tú quieras o no ser lleno del Espíritu, no. Tienes que ser lleno del Espíritu y dejarte llenar por Dios, porque el que te llena es Dios, ¿verdad? Tienes que llenarte y dejarte llenar. Efesios 5:18 dice: no embraguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed. Ahí está la orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Una orden de ser llenos constantemente por el Espíritu Santo, dependiendo de Él en la revelación de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia.
en los frutos dados por Dios, en la oración constante, en una oración llena de poder y fuerza de Dios que nos mantiene firmes, nos mantiene anclados en la luz admirable en esta guerra espiritual. Esto me lleva al tercer punto. Si es firme y estamos anclados, nos lleva a una perseverancia y súplica, con toda perseverancia y súplica, ¿verdad? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica. La traducción del lenguaje actual, ponlo, Elisa. ¿Puedes leerlo, Pepe? No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta. No se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del mundo de Dios. Manténganse, perseverancia y súplica. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. La traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Nos da un poco más de luz. Mantenerse en estado de alerta. Amado, Pablo nos manda a velar en la oración. Nos está mandando a velar en la oración. Esta es la forma de la oración, velando, estando alertas. Así como un guardia por la noche cuida a los prisioneros, velando toda la noche en alerta y despierto, de esta misma manera debemos estar alerta, velando en la oración, ¿verdad? No quiere decir que en la noche te despiertes y estés toda la noche. No, es en todo momento guiados por el Espíritu Santo, pero estando alertas, estando velando en ello. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, ¿verdad? Y en una guerra hay que estar alerta del enemigo, de los ataques del enemigo. Los cristianos que no están alerta dejan mucho que desear. El cristiano que no está alerta deja mucho que desear en su vida de oración. Y por consiguiente deja mucho de desear en esta lucha espiritual contra las huestes de maldad. Si tú no estás orando, vas a perder. El enemigo te va a vencer. Pablo nos manda a velar en la oración, pero en otras partes de la Biblia se nos manda a velar en diferentes situaciones, no solamente es en la oración. Marcos 3:13 dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nos manda a velar y orar, estar alertas en oración porque no sabemos cuándo es el tiempo. Velad, ser vigilantes, que Jesús mismo pedía a sus discípulos. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, un mandato de Jesucristo a sus discípulos, velad en oración. Así que ante las luchas, ante las dificultades, ante las tentaciones, ante las pruebas que caracterizan el tiempo antes del regreso de Dios, de Cristo, es muy importante que el creyente mantenga una profunda, activa dependencia de Dios en la oración, ¿verdad? Porque antes que venga Cristo vamos a pasar muchas dificultades, muchas aflicciones, pero debemos estar en dependencia de Dios, en oración. Jesús nos llama a velar, a orar, no caer en tentación, ser protegidos por la oración, por la fuerza de su poder de la oración. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Te das cuenta? Los dardos del enemigo. Si tú tienes la armadura, te va a caer los dardos. Por eso te está diciendo, no solamente la armadura, sino que velad, estar alerta y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la razón de velar? ¿Cuál es la razón de velar? El orar, eso quiere decir que oremos en las vigilias. ¿El velar solamente en las vigilias? Sí y no, porque la oración es una dependencia. De vez en cuando deberíamos hacer vigilias, ¿verdad? La palabra nos manda a hacer vigilias, pero no se está refiriendo al velar con una vigilia, sino una constancia, una dependencia en todo momento. Estamos velando, somos alertas, somos vigilantes en todo momento, con perseverancia y súplica. Con perseverancia y súplica. Hechos de los Apóstoles 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración. ¿Te das cuenta? Toda la iglesia
perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, toda la iglesia, unánimes, todos los cristianos juntos orando por un propósito común, en este caso. Esto no quiere decir que no ores por tus necesidades, sí, oramos como iglesia comúnmente, pero también tú debes orar por tus necesidades, claro que sí. Dios conoce y las quiere que las pidas. Tú te tienes que encerrar en tu cuarto de guerra, ¿verdad? En tu habitación, en tu zona privada y orar por tu familia, por tus hijos, por tus necesidades. Pero también quiere que oremos como iglesia unánimes. Pero como también oramos, por eso que el siguiente punto es, oramos por todos los santos con perseverancia y súplica en el cuarto punto. El cuarto y el último punto para acabar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad? Por todos los santos. Hechos de los Apóstoles 1:14, oraban unánimemente con oraciones y ruegos. En este texto vemos los sujetos de la oración. ¿Quiénes son los sujetos de la oración? Los santos, las personas por quien oramos, los santos de todos los lugares, de todo pueblo, de toda nación. Oramos por los santos. No dice que ores solamente por tu iglesia, no, por todos los santos. Pablo quiere que la comunidad se implique. Pablo lo que quiere que te impliques en esta clase de oración por todos los santos. Si la oración es fundamental para el uso de toda la armadura, como hemos hablado del embalaje, si es principal para el uso de toda la armadura, no es simplemente un asunto de individuos orando por sí mismo en privado, sino que todos los cristianos armándose unos a otros mediante la oración. Tú te armas con la armadura orando. Pablo aparentemente quiere que los creyentes sientan el peso de esa responsabilidad de orar unos por otros, un peso en ti, por orar por todos los santos, para que puedan mantenerse con pureza, con integridad ante Dios, resistiendo los distintos ataques del enemigo, de Satanás, del maligno. Sí, hermano, tú oras en tu cuarto de guerra, en privado, por tus necesidades, por tus luchas. Te lavas la cara, como dice la palabra, para que nadie sepa que has estado orando, ¿verdad? Después de orar, ven y lávate la cara, ¿verdad? Para que nadie esté viendo lo que hayas estado haciendo en privado. Y sigues para adelante, pero también oramos por nuestros hermanos. Esto es lo que nos pide Pablo. ¿Acaso no hacemos todos los jueves en el estudio de oración? ¿No venimos y oramos por los hermanos y por los santos de la iglesia? Eso es lo que hacemos. Nos reunimos para orar unos a otros por nuestras luchas, por nuestras aflicciones, por nuestras victorias, por nuestras necesidades, por los tesoros espirituales del capítulo 1, ¿verdad? Tesoros espirituales, sabiduría, inteligencia, que nos pide Pablo. Para la salvación de nuestros hijos oramos. Salvación para nuestros hijos, por todos los santos, por cada uno de vosotros. Hermanos míos, debemos vivir una vida de oración plena. Debemos ser unos guerreros en la oración. Esa guerra no se vence solamente con las herramientas, sino con el poder de Dios por medio de la oración, y ambas cosas destruyen las acechanzas, los planes y el territorio del enemigo, la oración y la palabra. Como guerreros de oración, nos regocijamos con todas las cosas y tenemos un espíritu de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en esta iglesia, está haciendo en nuestras vidas, en la vida de otros hermanos, ¿verdad? Y nuestros propios espíritus, nuestro espíritu crece día a día al darnos cuenta de la magnitud de las bendiciones de Dios por medio de la oración. Los guerreros de esta oración tienen un corazón dispuesto para Dios, un corazón para orar, un corazón para las personas que están ahí en el mundo, perdidos, y un corazón para la iglesia de Cristo. Por lo tanto, oramos continuamente. Confiamos en que Dios responde en cada oración según su perfecta voluntad y en su oportuno momento. Hermano, no vaciles en orar.
La carne es débil, pero no vaciles en orar. Tómate tu tiempo para orar a Dios. Así como venimos los jueves en tu casa, ora para Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Él gime, dice la palabra. Él gime por ti hacia el Padre. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria. Que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias, Padre, por este momento.